En tercer lugar, encontramos el llamado estilo esquemático naturalista o de tipo Louros. Estas estatuillas combinan los elementos naturalistas y esquemáticos que hemos visto en el caso anterior y adquieren una forma un tanto inquietante. Como podéis observar, las cabezas no tienen ningún rasgo, tan solo la característica forma de pala. Poseen un cuello largo, pero carecen de brazos. En este tipo de estatuilla, en el estilo Louros, no se suelen representar los pechos, pero parecen ser también estatuillas femeninas, porque en algunos casos sí está insinuado el triángulo púbico. Vamos a ver algunos ejemplos. El primer louro que os traigo es el más esquemático y simple, pero tiene características que tenéis que recordar de este tercer estilo, y es que, fijaos, no hay brazos, solo unos pequeños muñones, y el rostro parece una pala triangular. En él no hay ni un solo rasgo. El segundo ejemplo mantiene el esquema visto, pero aquí podemos ver un rasgo muy importante, que es el detalle de las piernas separadas a la altura de la rodilla, también muy simple. El tercer caso nos muestra cómo en este tercer estilo se abandonan los brazos sobre el pecho, volviendo a esa ausencia que veíamos en la caja de violín. Además, se insiste muchísimo en esa forma de triángulo en la cabeza y en las piernas separadas. Uno de los ejemplos más bellos y paradigmáticos del estilo Louros es esta figurilla en la que vemos mucho más labrado el estilo. Recordad que no se trata de arcilla, sino que son, de nuevo, figuras esculpidas en mármol. Aquí os traigo también 5 pequeños ejemplos de Louros que encierran un pequeño reto. El caso de la figura de la izquierda presenta una cabeza completamente diferente, una especie de espiral picuda. Si os fijáis, además tiene las piernas muy abiertas. Todo ello nos debe llevar a pensar que no se trata de un Louros, sino que pertenece al estilo anterior. Los 4 siguientes van mostrando características propias de los Louros, sobre todo en el caso de las piernas. El cuarto estilo detectado entre las estatuillas cicládicas es el tipo Capsala. Estas estatuillas son preciosas y muy diferentes, ya que en ellas destaca una clara tendencia al realismo en las proporciones y a la esbeltez. Son mucho más alargadas, mucho más delicadas, especialmente las piernas, que son bastante más largas. Si miráis con detalle, los hombros y las caderas de estas estatuas, claramente femeninas, son mucho más estrechos que los ejemplos primitivos. Es muy interesante saber que las evidencias nos han revelado que se trataba de estatuillas policromadas, pintadas a mano con vivos colores. En ellas han sido hallados microscópicos restos de pigmento. Principalmente se han encontrado pigmentos en los ojos, en la boca, en el pelo, en el triángulo púbico y una especie de tatuajes en la frente, en las mejillas y en los brazos. Es decir, en verdad, aunque a nosotros nos parezcan bellísimas y muy contemporáneas en su desnuda blancura, estaban pintadas. No se parece en nada como ellos las imaginaban la forma en la que podemos verlas hoy en día. Nuestros vestigios son piezas agredidas por el tiempo, que unido a ese minimalismo, ha creado la falta de cromatismo que a nosotros nos resulta tan elegante. Veremos ejemplos de estatuillas pintadas un poquito más adelante. El primer ejemplo que os traigo de Capsala muestra claramente esta tendencia a la esbeltez. Son estatuillas perfectamente proporcionadas, claramente femeninas y mucho más alargadas. Y recuperan de nuevo, si os fijáis, los brazos cicládicos sobre el pecho. Aquí os traigo un ejemplo frontal y lateral de una de las estatuillas para que podáis ver cómo tienen flexionadas las rodillas, sugiriendo una posición recostada. Fijaos qué bien está insinuado el gemelo en esta primera imagen y el mantenimiento de estas cabezas alargadas, típicamente cicládicas. Esta visión lateral nos permite comprobar la hipótesis de que se trata de piezas diseñadas para permanecer tumbadas. Aquí lo podemos ver claramente en este ejemplo del Museo Heraklion.
no estaban hechas para ser colocadas de pie. Sencillamente su volumetría no lo permite, sino tumbadas junto a los fallecidos en los enterramientos. Este otro caso es todavía más claro, ya que en él las rodillas están todavía más flexionadas, lo que indica claramente una postura tumbada o recostada. No sabemos exactamente qué es lo que representan. Algunos investigadores hablan de que quizás se trate de diosas de la fertilidad. Otros creen que son representaciones de los antepasados. Ya lo hemos dicho, sin textos, lo único que podemos hacer es especular. Aunque esto no desmerece ni reduce un ápice el hecho de que nos maravillemos con estas pequeñas estatuas. El enigma de las estatuillas cicládicas sigue sin ser resuelto y seguramente jamás lo será. La última que os traigo parece haber sido labrada ayer, con este brillantísimo mármol de Paros. En este caso se ve mucho mejor su color blanco original porque ha sido limpiada. Este mármol blanco, blanquísimo, que inspirará a todos los artistas y de cuyas canteras saldrá a lo largo de la historia la materia prima de muchísimas obras de arte. El quinto tipo o el quinto estilo de las estatuillas cicládicas es sin duda el más famoso, el más popular y también el más abundante. Se trata del tipo Spedos, que fue además el estilo de mayor longevidad. En este quinto tipo hay una gran variación de tamaños que va desde los 5 centímetros, como decíamos antes, e incluso se han llegado a encontrar estatuas enormes, de casi tamaño natural, de 1,5 metros. Con la excepción de un solo ejemplar, todas las estatuas Spedos son femeninas y mantienen también el estilo de brazos cruzados, cabeza en forma de U y una distintiva característica hendidura incisa profunda entre las piernas. Es decir, una de las más sencillas formas para distinguir al estilo Spedos es esta hendidura. Las piernas Spedos no están separadas ni completamente, como hemos visto en estilos anteriores, ni por debajo de la rodilla, sino que aquí claramente se observa que con un instrumento se ha hecho una hendidura entre ellos. Vamos a ver algunos ejemplos porque claramente vais a poder distinguir un estilo de otro. A pesar de que inicialmente nos parezcan todos muy parecidos, hay rasgos que nos dan pistas y nos permiten clasificarlos y distinguirlos al final de un vistazo. El primer ejemplo que os traigo de Spedos es realmente paradigmático. Fijaros, es muy esquemático y lo distinguimos por esa hendidura entre las piernas y lo bien insinuados que están los dedos de los pies y los propios pies unidos por los tobillos. En el segundo ejemplo que os traigo aparece otra vez la cabeza alargada que hemos visto en estilos anteriores, pero de nuevo como distinción la hendidura. Vemos claramente marcada la hendidura que no deja lugar a dudas de que estamos ante una estatuilla Spedos. El tercer ejemplo insiste en el estilo y de nuevo representa una prueba de que no estaban pensadas para una posición vertical por la colocación de los pies. Fijaros bien, estos pies solamente tienen sentido si tumbamos la imagen. Es la forma natural del pie cuando uno está tumbado o cuando uno está haciendo ballet, aunque no creo que sea este el caso. Fijaros, la estatua de 1,5 metros de estilo Spedos encontrada es concretamente esta. Fijaros, es bastante grande, aunque parece del mismo tamaño que las pequeñas porque mantiene las mismas proporciones, pero aquí la podemos ver con una persona al lado y se nota que es un tamaño bastante considerable. En esta estatua se han encontrado restos de pigmentos y basándose en estos microscópicos vestigios, los especialistas han intentado reconstruir la pintura que decoraba estas misteriosas estatuas. Vamos a ver un ejemplo, aunque os advierto de que quizá os podáis sentir un poco decepcionados. Aquí tenemos un ejemplo de Spedos reconstruido. Es el de la izquierda, con su brecha entre las piernas y con la pintura reconstruida por los especialistas, que parece ser era el estilo original. Nos destaca ante todo en esta estatua el pelo,
Si observáis el reflejo en el espejo, se puede ver esa especie de rizo, de pelo rizado, o mejor dicho, ondulado, que encontraremos en estilos posteriores de forma muy clara, sobre todo en el arte minoico y en el micénico. Destacan en la estatua esos misteriosos ojos pintados, las cejas, la boca y esas marcas en las mejillas. ¿Qué significarán? Otro ejemplo de la reconstrucción de la cromática de las estatuillas es el siguiente. En él vemos el collar del cuello del que os hablaba anteriormente y también esa especie de tatuajes en los brazos, en la tripa y también en el cuello. Y de nuevo las marcas en la cara, que parece eran comunes y frecuentes en todas las estatuillas, a pesar de que nosotros ya no las podamos ver porque el tiempo las ha eliminado. Al estilo pedos pertenecen además las famosas cabezas, los bustos, que realmente no eran bustos, no eran independientes, sino que son cabezas rotas que se han desprendido de estatuas originariamente completas y que tanto inspiraron a los artistas de vanguardia. El tercer caso, esta tercera estatua, es espectacular, porque los restos de pigmentos que podéis observar no son una reconstrucción, sino que son restos originales. Claramente vemos esas marcas verticales en las mejillas y así como una tiara o algún tipo de tocado en la frente. Finalmente tenemos este último ejemplo que aparecía al comienzo de la clase, en el que no solamente se conserva algo de pigmentación, sino que en este caso parece que está suavemente labrado el contorno de los ojos. Realmente maravillosas. El sexto tipo de figurillas cicládicas son las que pertenecen al tipo docatismata. Este tipo de piezas representa una evolución del estilo pedos, pero mucho más estilizado. Con los brazos doblados, al modo característico cicládico, con una figura alargada, pero si os fijáis, con una geometría mucho más marcada, más angulosa, más exagerada, hasta el punto de que son estatuillas casi triangulares y por ello se distinguen perfectamente de las que hemos visto hasta ahora. También tiene una hendidura entre las piernas, pero en este caso poco profunda, y los pies, observemos, muy importante, están juntos en la punta. Este es el estilo docatismata. El primer ejemplo que os traigo seguramente os suene, y lo habréis visto incluso en galerías de arte contemporáneo. Esta geometría, esta forma de representar la figura humana, nos recuerda muchísimo a los gustos de vanguardia. Podemos observar el mantenimiento de las formas clásicas del arte cicládico, con los brazos sobre el pecho, el abdomen ligeramente hinchado, el triángulo púbico y los dos pechos marcados que habíamos visto ya en el estilo anterior. También observamos, cómo no, esa prominente, esa marcada nariz cicládica. El segundo ejemplo es todavía más geométrico, todavía más triangular. Quiero que observéis la ligera apertura entre las piernas y siempre los pies muy juntos. Esta es una de las características fundamentales para distinguir el estilo docatismata. En este tercer ejemplo podemos seguir observando características típicas del arte cicládico, como por ejemplo la cabeza en forma de pala o de espátula ligeramente echada hacia atrás. Este ejemplo también es magnífico. Tiene una simetría casi perfecta y en él se puede observar la grandísima destreza y delicadeza del artista que lo labró. Fijaos cómo seguimos encontrando en el cuello esa marca del collar que veíamos dibujado en los ejemplos anteriores policromados. El séptimo estilo cicládico recibe el nombre de calandrani, y estas figurillas calandrani suponen un cambio estilístico muy marcado e interesante. Fijaros, son mucho más anchas, más planas y esquemáticas. Pero lo más interesante de estas estatuillas es lo que vamos a ver en el siguiente ejemplo. Aquí está. Por fin vamos a poder contemplar el movimiento de los brazos, que ya no estarán limitados a mantenerse rígidos sobre el pecho, sino que empiezan a realizar suaves movimientos. Poco a poco el dinamismo empieza a hacer su aparición en el arte cicládico.
El último tipo de figurillas planas y horizontales reciben el nombre de kumasa. Son algo más toscas, paradójicamente, pero presentan también los típicos brazos cicládicos, aunque en este caso destacan las piernas cortas y los hombros muy anchos. No obstante, los cicládicos no se limitaron a realizar este tipo de representaciones, sino que avanzaron hacia la tridimensionalidad. Las figuras tridimensionales, conocidas como tipo Keros-Siros, divergen radicalmente de todo lo que hemos visto hasta ahora. Son estatuas de bulto redondo, con gran variedad de posiciones, que representan escenas vivas y llenas de movimiento. Sus protagonistas ya no son mujeres yacientes o embarazadas, sino músicos en pleno recital. Aquí os traigo dos bellísimos ejemplos de la evolución final del arte cicládico. El primero de ellos es el famoso tocador de Aulós, también conocido como el tocador de Keros o el flautista de Keros, por haber sido encontrado en la isla de Keros. Su datación lo sitúa aproximadamente entre los años 2800 y 2300 a.C. Estamos así ante una de las representaciones más antiguas que se conocen de un músico. Pero, ¿qué es el aulós? ¿Qué es ese raro instrumento que toca nuestro músico cicládico? Fijaros, el aulós fue un instrumento musical de enorme éxito e importancia durante toda la historia de la civilización griega. Se trataba nada más y nada menos que de una flauta doble con un sonido muy particular. Lo vamos a escuchar dentro de un momento. Esta imagen de un tocador de flauta doble aparecerá una y otra vez en la iconografía griega. Aquí os traigo dos ejemplos. Este primer tocador de aulós o auleta, representado en un fragmento de cerámica griega, y también este sátiro de la época helenística. La creación del aulós tuvo para los griegos un origen mitológico. Según nos cuenta Píndaro, su creación se la debemos a Atenea, que lo fabricó usando unos pequeños huesos de ciervo con la intención de tocarlo para amenizar uno de los banquetes de los dioses olímpicos. Aquí la vemos en plena interpretación, habiendo dejado a un lado su lanza y su escudo. Atenea, la diosa de la sabiduría, en cuanto terminó su fabricación, lo tocó inmediatamente y con un virtuosismo sorprendente. Pero Hera y Afrodita, envidiosas, se rieron de ella durante la interpretación musical. Molesta, Atenea abandonó el banquete y se fue al bosque a mirarse en el agua de un río para ver exactamente cómo se veía su cara cuando soplaba las dos flautas y ver por qué Hera y Afrodita se habían reído de ella. Al verse, Atenea se sintió completamente ridícula, con la cara hinchada y amoratada por el esfuerzo del soplo. Como consecuencia, tiró la flauta y pronunció una maldición que caería sobre cualquiera que se atreviese a recogerla del suelo. Un tiempo después, cuando la diosa ya había abandonado el bosque, Marsias, uno de los sátiros de la diosa Cíbeles, tuvo la suerte de encontrar el aulós de Atenea. Al recogerlo del suelo, la flauta doble comenzó a sonar por sí sola, interpretando la música virtuosa de Atenea. Ante semejante prodigio, Marsias decidió sacar provecho y engañar con interpretaciones fingidas a todos los campesinos de Frigia. Pero muy pronto no se contentó con admirar a los mortales, sino que comenzó a alardear de que ni el mismísimo Apolo con su lira podría tocar mejor que él. Ya sabéis que las noticias corrían rápido entre los dioses y cualquier información llegaba muy pronto a sus oídos. Así la fanfarronería de Marsias fue muy pronto conocida por Apolo, que enseguida le retó a un duelo musical. Su orgullo estaba en juego. Uno de los rasgos característicos de la civilización griega es ese gusto por los certámenes, los enfrentamientos y cualquier tipo de competición en la cual pueda medirse la pericia de los hombres en cualquier campo,
desde la poesía, los teatros hasta los Juegos Olímpicos. El vencedor del certamen entre Marsias y Apolo podía hacer con el vencido lo que considerase oportuno. Marsias, orgulloso, incauto y seguro de su flauta, aceptó, y el jurado fue constituido por las musas, las guardianas e inspiradoras de todas las artes. Tras largas horas de recital, el veredicto fue un empate. Por mucho que tocaran, no había forma de decidir quién era el mejor, Apolo con su lira o Marsias con el aulos de Atenea. Bueno, con el aulos que nadie sabía que era de Atenea. Entonces, cansado, Apolo planteó un último reto para desempatar. Según nos relata Píndaro, Apolo le dijo a Marsias: «Te desafío a que hagas con tu instrumento lo mismo que hago yo. Ponlo al revés y toca y canta al mismo tiempo». Algo sabía de la triquiñuela de Marsias, el dios de la luz, ya que éste no podía hacerlo sin revelar que él no era el verdadero intérprete de la melodía. Como consecuencias, Marsias perdió la competición y Apolo decidió, atentos, desollarlo vivo y clavar su piel en un pino. En fin, las prácticas habituales de los dioses griegos, que se han caracterizado siempre por una personalidad un poquito susceptible. Desde entonces, Apolo se convirtió también en el dios de la música, y su lira de 7 cuerdas en el símbolo más elevado del estilo de interpretación musical, siendo desde entonces imprescindible en todos los banquetes divinos. Así, el dios luminoso de la verdad, nacido en la isla de Delios, alrededor de la cual en círculos o ciclos se sitúan las Cícladas, cuyo nombre literalmente significa las islas circulares alrededor de la cuna de Apolo, no solamente fue el dios de la verdad y aquel que dio nombre a la primera civilización que estudiamos, sino también el dios de la música. Escuchemos unos segundos del extraño sonido del aulos, que de alguna forma nos acercará un poco más a los protagonistas de nuestro curso. Un sonido muy agudo, ¿verdad? El segundo ejemplo del estilo tridimensional es el arpista de Queros, otro magnífico músico que toca el segundo instrumento de más importancia de la civilización griega, el arpa o la lira de Apolo, esa lira con la que el dios de la luz venció a Marsias, inventada por cierto por Hermes y cuya caja estaba confeccionada con el caparazón de una tortuga. Vamos a escuchar unas pocas notas de este antiguo instrumento. Lo que acabas de ver es solo un pequeño fragmento de nuestro curso. Si quieres disfrutarlo en su totalidad y descubrir muchos otros cursos, también de historia de la ciencia y de historia del arte, visita nuestra web anaminecan.com. Y recuerda, este proyecto solo es posible gracias a nuestro programa de microfinanciación. Si quieres apoyarnos, conviértete en uno de nuestros micromecenas en Patreon. Desde solo €1 al mes nos ayudarás activamente a seguir difundiendo la cultura. Gracias.